Un cordial saludo a todas y a todos los participantes de este curso virtual. Quiero darles la bienvenida a esta sesión de trabajo donde vamos a abordar el tema de la innovación en el sector rural. Y vamos a tratar de pensar, analizar, comprender cómo es que los procesos de cambio tecnológico se dan en el sector rural. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje que está detrás de este módulo, ¿no? Vamos a tratar de analizar de una manera crítica cómo los procesos de adopción o adaptación de innovaciones ocurren en el sector rural. El sector rural tiene particularidades que hace que la difusión de innovaciones tenga algunas características que la hacen distintiva de otros sectores de la economía, que es importante conocer para poder llevar adelante procesos de transformación en el campo, ¿no? Muchos de ustedes toman decisiones en el sector rural, están ligados a empresas o a gremios, o son simplemente agricultores, y están enfrentados a procesos constantes de toma de decisiones respecto a cómo cambiar la forma en que hacen las cosas. Estos procesos en el sector rural tienen particularidades, vamos a tratar de entenderlas para poder aportar a que estos procesos se desarrollen de una manera más rápida tal vez, más armoniosa, más sustentable, y quiero aportar con algunas reflexiones que voy a empezar a compartir. Primero vamos a tratar de hablar de qué es lo que es la innovación, ¿no? Es un concepto que está muy de moda hoy día, ¿no? Hoy día todo el mundo habla de innovación. Y para poder hacer una pequeña definición, tal vez más que una definición muy moderna, quiero volver muy atrás en el tiempo, porque no es, hablar de innovación no es una cosa nueva, sino que es una cosa bastante antigua y que está desde las primeras reflexiones que hicieron los economistas en el siglo pasado, ¿no? Y quiero ir a un clásico, ¿no? A un clásico es este economista que ustedes ven aquí, se llama Joseph Schumpeter. Él hizo notables aportes a la ciencia económica y discutió largamente sobre el tema de la innovación, ¿no? Y él nos entregaba esta definición. Dice que la innovación es la imposición de una novedad técnica u organizacional en el proceso productivo y no simplemente lo que corresponde a un invento, ¿no? Quiero poner en relieve algunas palabras que están marcadas aquí. El primer término, y en esta traducción, ¿no?, se habla sobre la imposición, y aquí en el sentido de Schumpeter de la idea de imposición, no es que alguien hable de imponer algo como con la idea desde lo externo aplastar una idea anterior, sino que es la idea de imposición que nos habla de un elemento que transforma, ¿no?, que cambia y que supera a lo anterior, ¿no? Es la idea la idea que está detrás es la idea de la adopción, de la adaptación, de tomar y cambiar de manera radical el panorama, ¿no? En el segundo término, habla de que las innovaciones son novedades técnicas u organizacionales. Hoy día también hay una comprensión mucho más amplia que las innovaciones en las empresas, cualquiera que ésta sea, pueden ser tecnológicas, organizacionales, pero también en distintos procesos, ¿no? Y hablamos de innovaciones en comercialización, hablamos de innovaciones en recursos humanos, etcétera, ¿no? Pueden abarcar todas las dimensiones de la empresa, y cuando hablamos de innovación no hablamos solamente de cambios tecnológicos, los más clásicos cuando cambiamos una maquinaria o implementamos un nuevo sistema de riego. Hay una tercera distinción que es bien importante, y vamos a tratar de ejemplificarla un poquito más adelante. No corresponden simplemente a invenciones, a inventos, ¿no? Y eso nos pone respecto a una pregunta, ¿no?, que es una pregunta o la distinción, hacer una importante distinción. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre innovaciones e invenciones, ¿no? Y aquí en estas imágenes vamos a poder ver las dos caras de la moneda, ¿no?
Y tal vez pregúntense ustedes, ¿qué es lo que corresponde o qué es lo que hace la distinción entre innovaciones e invenciones? ¿No? Al lado derecho de esta lámina vamos a ver tres interesantes novedades tecnológicas, ¿no? Este distribuidor en barra de mantequilla, o este encendedor ecológico de cigarros, o este enfriador de tallarines, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir de ellos, ¿no? Son todos muy novedosos, seguramente corresponden a novedades tecnológicas, ¿no? Pero, ¿qué distinto tienen a un teléfono inteligente, ¿no? Piensen y reflexionen un segundo a partir de estas definiciones, ¿no? ¿Qué hace esta distinción? Bueno, la diferencia fundamental tiene que ver con esta idea schumpeteriana de la imposición, de la adopción, ¿no? Las innovaciones se diferencian de las novedades tecnológicas o de las invenciones porque alguien las adopta, ¿no? Seguramente muchos de los que están viendo este video, si lo piensan en su bolsillo, ahora tienen teléfonos inteligentes, y sin embargo, tal vez nadie en su casa va a tener ninguna de estas interesantes novedades, invenciones, ¿no? Lo fundamental y lo que hace distinto una innovación a un simple invento es la capacidad para imponerse y transformar el espacio, ¿no? Para ser adoptado, la diferencia entre ser adoptado o no ser adoptado, ¿no? En ser, incluso en algunos casos, y particularmente en la agricultura, hablamos también de tecnologías que son adaptadas, ¿no? Que vienen de una forma original y que se transforman y se contextualizan en los contextos rurales de manera específica, ¿no? Pero importante hacer esta distinción porque va a ser parte de la reflexión que queremos llevar más adelante. Entonces vamos a tratar de profundizar sobre la idea de adopción, ¿no? ¿Cuándo adoptamos? ¿Cuándo efectivamente una innovación, una nueva tecnología, un nuevo proceso nos parece interesante y lo metemos dentro de nuestros procesos productivos propios y lo hacemos parte de nuestro quehacer? Primero, para complementar lo que hemos estado conversando, voy a hablar sobre que las innovaciones no ocurren de manera aislada, ¿no? Ocurren dentro de un universo que es más bien sistémico. Y hoy día, en particular en el sector rural, los agricultores tienen muchas fuentes de información que les permiten tomar decisiones sobre la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Y aquí voy a hacer un repaso muy rápido de cuáles son las principales fuentes de información que hoy día se disponen en el sector rural. En primer lugar, los agricultores que vemos en este esquema eligen o toman consideración para adoptar nuevas tecnologías, en primer lugar, de otros agricultores, ¿no? Está ampliamente demostrado que la principal fuente de información de los agricultores a la hora de desarrollar innovaciones son las referencias que entregan otros agricultores, ¿no? Entonces, no hay que despreciar esta fuente de conocimiento que es muy relevante, ¿no? Acompañando a este primer anillo de fuentes de información, es importante mencionar los sistemas nacionales de investigación agrícola, ¿no? Donde hay instituciones como los INEAS, fundamentalmente instituciones de carácter público que desarrollan investigación y por lo tanto generan innovaciones y son una fuente importante de información nueva y que genera cambios, ¿no? Muy importante el sector público, pero vemos con mucha más fuerza el último tiempo instituciones privadas que se dedican también a la investigación agrícola y aportan con nuevos conocimientos, ¿no? Hay otra fuente muy importante que son los servicios nacionales de extensión y desarrollo de negocios. Y en todos los países de Latinoamérica tenemos distintas formas de desarrollo institucional de servicios de extensión, fundamentalmente en muchos casos públicos, pero también muchos que mezclan al sector público y privado, ¿no? Muy importante también son las organizaciones nacionales de educación y capacitación, ¿no? Y aquí las universidades cumplen un rol fundamental en la difusión y creación de innovaciones, ¿no? Y hay un grupo extraño no extraño, ¿no? Pero que también está muy presente, que
se llaman estas organizaciones de transición o coordinación, ¿no? Que forman parte del mundo que se mueve entre lo público y lo privado y que en muchos casos representan a los gremios, ¿no? Y al menos acá en Chile son muy conocidos y es muy relevante, por ejemplo, instituciones como el Consorcio Lechero, donde se reúnen tanto instituciones públicas como privadas en pos de el fortalecimiento del sector y generan una serie de innovaciones que son importantes para los agricultores, pero hay muchos otros ejemplos como ese, ¿no? Y en Centroamérica son particularmente importantes los institutos del café que están presentes en cada uno de los países de Centroamérica y que desarrollan importantes aportes al mejoramiento del sector caficultor en el continente, ¿no? Un anillo exterior que está formado por el mundo privado también generan importantes fuentes de innovación para los agricultores, ¿no? Las señales que pueden entregar los consumidores, los agroprocesadores, ¿no? Los exportadores o las organizaciones de productores son una importante fuente de insumos para el desarrollo de innovación en el sector rural. Un rol importante lo ocupan también los proveedores de insumos, las agencias de estándar, ¿no? Cuando una empresa se involucra en un proceso de certificación, no necesariamente o en la mayor parte de los casos debe desarrollar e implementar novedades en sus procesos productivos y eso por lo tanto son inductores importantes de innovaciones. Hay también por el lado de esto es menos común, pero también están presentes las agencias de regulación de tierra y muy importante las agencias de crédito, la banca también entrega señales muy poderosas a la hora de inducir o favorecer la adopción de innovaciones, ¿no? Y todos estos elementos se encuentran por supuesto, contextualizados dentro de políticas gubernamentales, marcos normativos, idiosincrasia, ¿no? La cultura propia del sector rural o de los países marca las posibilidades de generación, difusión y transformación en el campo, ¿no? Ahora, hablemos más de cómo ocurren los procesos de innovación, ¿no? Los procesos de innovación han sido estudiados durante mucho tiempo y están relativamente bien descritos y digamos que en la historia del análisis de estos procesos, el sector rural jugó un rol bien importante, ¿no? Los primeros aportes en términos del análisis crítico sobre los procesos de adopción de innovaciones se hicieron en el sector rural y se hicieron extensivos a otras industrias, ¿no? Y hay un trabajo que es clásico del profesor Rogers, que desarrolló justamente entendiendo cómo se producía el proceso de adopción de innovaciones en el sector rural en Norteamérica, ¿no? Si lo pudiéramos describir como un proceso, ¿no? Estos gráficos muestran un poquito esto, ¿no? Vamos a mirar primero la curva azul de este gráfico y si pudiéramos hacer un análisis de frecuencia de cuántos adoptadores de una tecnología particular tenemos en una población, tenemos que hay un grupo inicial, ¿no? Que son los agricultores que primero adoptan una tecnología, que son los llamados innovadores, ¿no? Rogers habla y dice que esta población representa un 2,5% aproximadamente de un universo poblacional que pudiéramos tener en observación, ¿no? Este perfil de innovadores son la gente que toma más riesgo, son los primeros que intentan o desarrollan o prueban las innovaciones y tienen un rol fundamental para que este proceso se despegue, ¿no? El segundo grupo, ¿no? Es igualmente importante y se llaman los primeros seguidores, ¿no? Que están representados por este 13,5% de la población. Este grupo es muy relevante, ¿no? Tan relevante como el primer grupo de innovadores. Los primeros seguidores cumplen un rol fundamental porque son los primeros agricultores que le dan una valoración externa al riesgo que toman los innovadores, ¿no? Cuando los primeros adoptantes
miran lo que hacen los innovadores, le dan una validez y representatividad que va a ser observada por el resto, ¿no? Porque esto ya no corresponde a un grupo de soñadores más parecido al perfil de los primeros, que podemos considerar como los genios locos, sino que son gente que tiene las cosas, tal vez se toma las cosas con un poquito más de tiempo, reflexiona un poquito más y que toma decisiones un poco más informadas, ¿no? Este grupo es muy importante porque son los que observa el resto de la población con mayor interés y porque representan esta mirada un poco sabia respecto a lo que hacen este grupo que son tomadores de mayor riesgo, ¿no? Luego viene la mayoría, el grueso de la población, que son los que llamamos la mayoría precoz y la mayoría tardía. Y por último, los rezagados, ¿no? Los que llegan más tarde al proceso de innovación o al proceso de adopción de innovaciones. Entonces, lo que tenemos es esta curva que parece una campana, ¿no? Donde se distribuye esta población. Si viéramos esta misma distribución de manera acumulada, ¿no? Esta distribución de población de manera acumulada es lo que nos muestra esta curva en amarillo que está aquí y que va generando el proceso acumulativo hasta llegar al 100% de la población objetivo, ¿no? Aquí, como les digo, es importante el efecto de los primeros seguidores por el cambio en la tendencia de la curva que ustedes ven aquí, ¿no? Aquí se forma una sigmoidea. Los innovadores representan esta primera parte y el cambio en la velocidad de la adopción de la innovación se produce aquí, con los primeros seguidores que cambian la tendencia y hacen la diferencia respecto a los potenciales de innovación, ¿no? Este desarrollo teórico considera que todos los participantes de esta población objetivo en algún momento van a adoptar estas innovaciones. ¿Qué es lo que observamos en la práctica? Es que eso no es tan así. En la realidad, lo que observamos es que los procesos de innovación y de adopción de innovaciones en el campo no en todos los casos tocan al 100% de la población objetivo, ¿no? En muchos casos, y en la mayor parte de los casos, no todas las innovaciones son adoptadas por todo el mundo y por lo tanto los picos de adopción de innovaciones en general son bastante más bajos que el 100% que se proyectaba en el modelo teórico, ¿no? Y por lo tanto, aquí tenemos tres ejemplos de distintos PIC, ¿no? Un PIC relativamente bajo, como que están dando vuelta alrededor del 50%, o algunos que podrían llegar hasta el 80 o 90% de la población, ¿no? Otra distinción importante es que el tiempo de llegada hasta el PIC es muy distinto en cada caso, ¿no? Y podemos tener procesos como esta curva roja, que se desencadenan muy rápidamente, ¿no? Y que en un tiempo corto alcanzan el máximo, pero un máximo bastante pobre, ¿no? Podemos tener en otros casos, ¿no?, tiempos relativamente largos, ¿no?, pero que alcanzan buenos niveles, o tiempos mucho más largos que tampoco alcanzan niveles muy elevados de adopción, ¿no? Los factores que influencian, ¿no?, el tiempo para llegar a los picos de innovación dependen de muchos factores. El pic de innovación también depende de una multiplicidad de factores. A veces, y en muchos casos, cuando analizamos estos procesos, entendemos o queremos creer que hay uno o dos factores que son los que más determinan la posibilidad de adoptar o no adoptar una innovación. Pero vamos a ver a lo largo de estas cápsulas que esos factores son múltiples y son muy variados, ¿no? Vamos a tratar de entender cómo y por qué se producen estos fenómenos tanto en el pic de población que vamos a llegar a tocar con innovaciones y cuánto va a ser el tiempo que esto va a tomar, ¿no? Normalmente los procesos de adopción de innovaciones en el campo toman muchísimos años, ¿no? Y en muchos casos estos periodos de tiempo
pueden abarcar décadas. Entonces es interesante entender qué factores influencian estos procesos para ver dónde nosotros podemos influir para que estas curvas puedan moverse y tratar de llegar más rápido y a más gente con innovaciones. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Quiero poner un ejemplo de nuestro país, de Chile, y quiero contarles de un caso particular o de una tecnología en particular, ¿no? Que se llama la siembra en seco, ¿no? Ustedes deben saber que el arroz se cultiva de distintas formas en el mundo. La mayor parte de la producción de arroz se hace mediante la utilización del trasplante. En Chile en particular no usamos trasplantes, sino que ocupamos procesos de siembra, ¿no? Y la forma tradicional de hacer procesos de siembra en Chile es bajo la tecnología de siembra de pregerminado, ¿no? Esto consiste en sumergir y embeber las semillas de arroz en agua durante 1 o 2 días. Una vez que las semillas han sido embebidas, ¿no? Han sido hidratadas y se activa el crecimiento del germen, ¿no? Del embrión, las semillas son sembradas en el campo mediante diversos métodos, ¿no? La mayor parte, o los agricultores pequeños utilizan sistemas manuales de siembra mediante el uso del caballo, o simplemente lo hacen a mano caminando en el campo y mediante un sistema de voleo. Y en superficies mayores se utilizan aviones, ¿no? Y hay una siembra donde las semillas son esparcidas con aviones en el campo, en estos pretiles, ¿cómo se llama? En estos marcos que están enmarcados en pretiles, donde las piscinas de agua reciben las semillas que caen, ¿no? El proceso se desarrolla de manera tradicional de esta forma desde hace mucho tiempo, y hay un cambio tecnológico que se promueve hace no mucho tiempo, que se llama la siembra en seco. ¿Por qué estamos cambiando a la siembra en seco? Porque ustedes también deben saber, la producción de arroz bajo este esquema de inundación no es una práctica muy sustentable por diversas razones. Por una parte, utiliza una gran cantidad de agua, y por otra, el cultivo inundado de arroz es un productor importante de gases de efecto invernadero, y por lo tanto todos los esfuerzos que podamos hacer, tanto para reducir la cantidad de agua como para reducir la cantidad del tiempo en que el arroz está inundado, generan mejoras en términos tanto de la reducción del uso del agua, que hoy día es restrictivo en Chile, y de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? El cambio tecnológico es utilizar esta maquinaria donde la semilla ya no se siembra en un marco de agua, sino que se siembra en terreno seco, ¿no? La semilla ya no es embebida antes de utilizarla, sino que se usa semilla seca, que se siembra utilizando esta maquinaria que ustedes ven en la imagen, ¿no? Este cambio tecnológico es un cambio muy fundamental, genera cambios en el modo de organizarse los agricultores en términos de su gestión, y no ha sido fácil su proceso de adopción, pero tiene la particularidad que sabemos exactamente cuándo este proceso comenzó, y por lo tanto podemos evaluar cómo vamos en el proceso de adopción de la innovación. Esta tecnología comenzó a ser evaluada en Chile en el año 2011, ¿no? Y hoy día, si podemos evaluar en términos de población qué tan bien o qué tan mal va la adopción de esta nueva tecnología en Chile, ¿no? Vamos a mirarlo en relación a cuántas hectáreas son sembradas cada temporada utilizando esta nueva forma de hacer, ¿no? Lo que tenemos es que del total de hectáreas que se siembran en Chile de arroz, que son actualmente 27.000 hectáreas, al año o a la temporada 2021-2022, no más de 1.200 hectáreas están siendo sembradas utilizando el método de la siembra en seco. ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, ¿no? En el 2011 la población
de productores de arroz chileno no tenían ni idea sobre esta nueva forma de hacer. Aquí, durante todo este tiempo, hemos tenido años de trabajo de investigación, de extensión, de cooperación internacional, que ha colaborado con el sector arrocero para conocer la forma y el manejo que hay que cambiar para poder pasar desde la siembra en pregerminado a la siembra en seco, ¿no? Además de eso, se ha requerido un aporte importante de apoyo financiero para comprar la maquinaria necesaria para poder desarrollar la siembra en seco, ¿no? Hoy día hay disponibilidad de maquinaria, pero la maquinaria está siendo utilizada en su máxima capacidad. Y eso nos da un umbral a la fecha de 1.200 hectáreas, todavía muy lejos de las 27.000 hectáreas que serían la población total, ¿no? Lo interesante de este proceso es que hemos visto como en el último tiempo están apareciendo este grupo importante que son los adoptadores tempranos, ¿no? Este grupo de innovadores que se movió durante estos primeros 10 años están empezando a ser imitados y estamos empezando a ver el despegue de esta curva. Seguramente en el futuro, si las condiciones se mantienen de esta manera, vamos a ver que la velocidad de adopción de esta innovación de la siembra en seco se va a disparar en el futuro, ¿no? Vamos a seguir monitoreándole y vamos a poder contarle en el futuro cómo esto se va a ir transformando. Esto, en relación a la siembra en seco, es también un aporte que estamos tratando de hacer desde el trabajo en cooperación entre el IICA y el Instituto de Investigación Agropecuaria en Chile, donde aportamos este cambio tecnológico sumando nuevos elementos, ¿no? Al uso de la maquinaria y del método de siembra en seco, estamos tratando de generar genética eficiente en el uso del agua, un manejo agronómico asociado o capaz de reducir el uso de agua en la producción, más allá de no solamente de reducir la siembra en seco, sino que es un manejo agronómico más amigable y climáticamente inteligente como el SRI, el Sistema de Intensificación Sostenible de la Producción de Arroz, y haciendo cambios significativos en la forma en que el arroz se está regando, ¿no? Buscando nuevas formas de hacer, ¿no? Para pasar de un cultivo que se hace normalmente en inundación a un cultivo que se hace en riego, ¿no? Entonces, viendo este proceso de ejemplo, ¿no? que le acabo de mostrar, ¿no? Y entendiendo que la difusión y la adopción de innovaciones se dan de esta forma, ¿no? Con esta curva, y que tal vez podemos entender cómo podemos influir para que estos procesos ocurran de una manera más rápida, ¿no? Y que lleguemos a pics mayores cuando queremos promover formas más sustentables de producir. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Vamos a presentar en las cápsulas que siguen 4 grandes familias de factores que influyen en la adopción de innovaciones y que creemos que es importante que ustedes conozcan para poder mejorar los procesos de adopción en el campo en sus países.